ese, por supuesto. Así que seguimos con el grupo parlamentario de Vox. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Yo hay una cuestión que no pensaba plantearle, pero porque no creo que venga directamente afecta al objeto de su comparecencia, pero que voy a hacerlo a propósito de que el señor portavoz de Junts se la ha planteado y me parece interesante, incluso significativa, alguna de sus respuestas. Por tanto, le pregunto, ¿bajo qué gobierno se realizó el espionaje Pegasus a líderes separatistas catalanes? Vaya, es evidente, ¿no? Bajo el PSOE, ¿no? Es evidente bajo el PSOE. Segundo, ¿por qué cree que en la comisión de investigación sabe usted que como consecuencia de los pactos entre el señor Sánchez y el señor Puigdemont para que el señor Puigdemont diera sus votos a la investidura del señor Sánchez como presidente del Gobierno de España, el señor Puigdemont exigió la constitución de 3 comisiones de investigación? Esta, en la que hoy estamos, una segunda, afecta a la investigación de los atentados de Cambrils y Barcelona, y una tercera, precisamente, relativa al espionaje sufrido por líderes independentistas catalanes bajo el actual gobierno y a través del sistema Pegasus. ¿Por qué cree usted, ya que usted es un fino analista, por qué cree usted que precisamente esta tercera comisión que se pactó y se aprobó ha sido liquidada sin ni siquiera llegar a constituirse? Li agraeixo lo de fi analista, però jo analista no en soc, eh? No ho sé, això ho sabran vostès, que organitzen les comissions, aquí això se m'escapa a mi. Claro, pero como resulta, señor compareciente, que usted está dando opiniones, como es natural, porque para eso está, sobre una serie de hechos que se han producido y tiene, al parecer, respuestas o visiones personales para cada uno de esos hechos, a mí, desde su posición de observador de la vida política catalana, me interesaría mucho saber por qué cree usted que de las 3 comisiones pactadas, 2 las estamos llevando a cabo. En fin, todos tenemos una valoración, y yo desde luego la tengo en relación con lo que esta comisión y la de los atentados de Cambrils representan, pero la tercera, la que afectaba precisamente a este gobierno, pactada de Constitución, se liquida sin ni siquiera haberse llegado a constituir. Me interesaría saber su opinión, o en todo caso, fíjese, si no me da... Però no està integrada aquí, la Pegasus? No. Sí, bueno, claro. Esa integración aquí de la Pegasus no tiene ni el más mínimo soporte en decisiones del Pleno de la Cámara. El Pleno de la Cámara decidió que se constituían esas 3 comisiones y esta fue liquidada. Y como por la puerta de atrás se liquidó sin ni siquiera llegar a constituirse, y se ha metido aquí pues una especie de referencia que no forma ni siquiera parte del plan original de trabajo de esta comisión. Pero ya veo que no quiere usted pronunciarse al respecto, y lo entiendo, porque me gustaría saber por qué se ha mostrado usted tan... Permítame que utilice estas 2 expresiones, porque son las que, en fin, por lo menos me ha producido, esa impresión me ha producido su respuesta. ¿Por qué se ha mostrado usted tan incómodo y escapista en la respuesta cuando el señor portavoz de Junts le ha preguntado expresamente por la responsabilidad del ministro Marlaska en el espionaje con Pegasus a líderes separatistas? Y usted ha titubeado, ha intentado irse por las ramas y al final más o menos ha venido a decir, bueno, que es que estos son inercias. ¿Por qué se ha mostrado usted tan incómodo a la hora de contestar expresamente la pregunta que le ha hecho el señor portavoz de Junts sobre la responsabilidad del ministro Marlaska en ese espionaje con Pegasus a líderes separatistas? No, jo no m'he mostrat incòmode, no sé. Bien, pues entonces, si vol valorar pues actuacions... Entonces, señor compareciente... En tot cas, jo li dic que el Ministeri d'Interior fa temps que està comprant aparells invasius de clic zero
d'intromissió en comunicacions. Sí, pero esa no era la cuestión. La cuestión por la que yo le preguntaba y por la que le habían preguntado era su opinión sobre la responsabilidad directa y personal del ministro y política del ministro Marlaska en esos hechos. Pero vamos a avanzar. Yo tengo esa impresión y le manifiesto a usted esa impresión de su escapismo e incomodidad a la hora de responder esa pregunta concreta. ¿Usted cree que ha aportado hoy con su testimonio alguna evidencia o algún dato nuevo a la investigación de los hechos objeto de esta comisión? Jo el que sé ho publico. No, pero yo lo que le estoy, y eso ya lo sé, pero yo lo que le estoy preguntando es, ¿cree usted que su testimonio hoy ante esta comisión aporta algún dato nuevo a la investigación de los hechos objeto de esta comisión? Home, però això ho han de valorar vostès. Perfecto. A mi vostès em pregunten... Sí, muchísimas gracias. ¿Usted por qué ha mantenido, le pregunto, es una pregunta que estoy formulando a todos los comparecientes, o sea, que ¿ha mantenido usted alguna conversación previa con alguno de los grupos que han solicitado su comparecencia antes de que se produjera esta en el día de hoy y en relación con el objeto de esta comparecencia? En relació a l'objecte d'aquesta compareixença, no, però sí que he parlat. Jo parlo amb molta gent. Perfecto, muchas gracias. Cabe entender, señor compareciente, que el hecho de haber sido usted citado por los grupos separatistas catalanes ante esta comisión y también ante la comisión que investiga el atentado de Barcelona y Cambrils, los atentados de Barcelona y Cambrils, puede deberse a que los grupos solicitantes consideran que su testimonio es un testimonio fiable a efectos de avalar sus tesis conspiratorias en ambos casos, las tesis de estos grupos, me refiero. No sé, ells en coneixen. Bueno, pero por lo menos será indiciario porque evidentemente usted ha hecho sesión continua o doble sesión. Yo creo que sí que es importante que usted pueda responder ante esta comisión a la pregunta que le voy a formular. Yo creo que es una pregunta ociosa porque es conocido públicamente esa condición. En todo caso, si usted cree que formulada así invade, digamos, su intimidad, pues no tengo ningún inconveniente en que usted no me la responda y lo entendería. Pero la pregunta es, ¿se considera usted independentista? No fujo la pregunta, però ser independentista m'invalida per fer alguna cosa? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho, sí. ¿se considera usted independentista? Jo li pregunto, jo li responc. No, perdóneme. No, jo no li refujo la pregunta, però jo li insisteixo. També li puc demanar, no? És a dir, m'invalida el fet de ser independentista? No, mire usted, invalida la meva feina. Afortunadamente, en este país, afortunadamente, y un régimen democrático como el que tenemos en España, ninguna posición ideológica invalida a nadie para hacer cualquier cosa, salvo que el hacer esa cualquier cosa sea delito, como por ejemplo alzarse contra el orden constitucional, como hicieron las fuerzas separatistas en Cataluña el 1 de octubre. Pero con independencia de eso, es tan fácil como decirme sí o no. ¿Se considera usted independentista? ¿Aspira usted a que Cataluña sea una república independiente separada del Estado español? Com que el veig tan interessat, amb la meva percepció personal, jo no sóc independentista, jo estic independentista. Bien, muy bien. ¿Llamó usted el 1 de octubre del 2017 a los ciudadanos a que se constituyeran en escudos humanos frente a la policía en los lugares en los que se habían instalado las urnas? Esto es muy fácil, ¿sí o no? De fet, jo estava cobrint la informació i, de fet, vaig dormir en una escola. Però, vaja, això no sé si és motiu d'aquesta comissió. Pero, señor compareciente, no es que usted estuviera cubriendo la información. Esa es una cuestión. Yo digo que si usted hizo un llamamiento público a los ciudadanos para que se constituyeran en escudos humanos frente a la policía en los lugares en que se habían instalado las urnas, ¿sí o no? No només vaig fer això, sinó que jo vaig estar en un col·legi. Perfecto. ¿Fue usted candidato de Esquerra Republicana de Cataluña?
M'està parlant vostè del Cretaci. No, pero bueno, sí. todos Vaig ser suplent amb una llista. todos tenemos una historia. Sí. Fue usted candidato a Esquerra Republicana de Cataluña. Vaig ser suplent amb una llista Perfecto. electoral. Sí. Y entonces, ¿mantiene usted o qué tipo de relación mantiene usted en la actualidad con este partido? Si es que mantiene alguna. No, perquè ara des de fa un mes que ja no cobreixo cap tipus d'informació política del partit. Muy bien. Usted ha trabajado o colaborado con asiduidad en los medios públicos audiovisuales de Cataluña. Y teniendo en cuenta, en fin, los procedimientos de selección que se arbitran en esos medios públicos catalanes en cuanto a la presencia de invitados, de contertulios o de colaboradores, podría llegar a pensarse que esa frecuencia con la que usted ha trabajado en esos o ha estado presente en esos medios públicos audiovisuales, de titularidad pública audiovisuales de Cataluña, es porque, digamos, el separatismo le considera a usted como un profesional de confianza? No crec. No cree. Muy bien. Y por último, usted ha dicho que Televisión Española es catalanofóbica y por eso rechazó en su momento participar en una tertulia, o al menos así se ha publicado. ¿Usted considera que TV3 es españofóbica? No. No. Perfecto. Pues yo, señor compareciente, le diría por concluir. ¿Es usted consciente que en su comparecencia, muy bien dicha, muy bien expuesta y con mucho interés en escuchar, y se lo digo en serio, pero sin embargo no ha aportado usted ningún elemento nuevo que contribuya al esclarecimiento de los hechos, más allá de reiterar el ya conocido argumentario general conspiratorio que interesa al separatismo para establecer su relato victimista? Porque no ha habido ni una sola aportación de evidencia o de indicio que pueda estimar esta comisión como una aportación singular, nueva, a los efectos de los hechos investigatorios que aquí se tratan de esclarecer. Por tanto, señor compareciente, usted me puede contestar, yo he venido aquí porque he sido citado, claro, pero ¿para qué, visto el resultado de su comparecencia, cree usted que ha sido citado? Sí, suposo perquè he escrit molt sobre això i perquè tenia molta informació i l'he vingut aquí a especificar el que vostès volien detallar. No tenia cap més intenció que això, suposo. No sé, són vostès els que m'han cridat. ¿Y por qué esa información, sobre la que usted mucho ha escrito, sin lugar a duda, no en ningún momento, visto el contexto general de los hechos que se están investigando, en ningún momento ha aportado, al menos a mi humilde juicio, ningún elemento indagatorio novedoso, más allá, vuelvo a repetir, de reiterar fases, episodios, capítulos, citas del ya conocido argumentario general del separatismo para victimizarse ante esta cuestión? Pues això és una percepció seva, no sé, jo no li puc dir res. ¿Por qué cree usted que esas fuerzas separatistas, usted mismo ha utilizado hoy esta expresión, esas fuerzas separatistas argumentan que existió en un momento determinado una policía patriótica y, sin embargo, insisto, en su respuesta al señor portavoz de Junts en relación con la responsabilidad del señor Marlaska en el espionaje a líderes separatistas catalanes con el asunto Pegasus, bajo la responsabilidad del actual gobierno, ha eludido por completo establecer ninguna responsabilidad política del Ministerio del Interior en esos hechos. Es más, ha llegado a decir que, bueno, como señalaba al principio, se trata de indicios y que no cabe mantener una relación directa entre esos hechos de espionaje que se produjeron y el gabinete del ministro. ¿Por qué cree usted que no cabe establecer ninguna relación directa entre los hechos de espionaje a esos políticos catalanes y el gabinete del actual ministro de Interior, señor Marlaska? No l'entenc. Sí, Perdoni, usted ha afirmado que, en su opinión, no cabe establecer una relación directa entre
los hechos de espionaje, la iniciativa del espionaje, el espionaje llevado a cabo con Pegasus a líderes separatistas catalanes bajo la responsabilidad del actual gobierno, que no cabe establecer un vínculo directo entre ese hecho y el gabinete del ministro Marlaska, para no establecer una responsabilidad, para no establecer un criterio suyo personal ante esta comisión de decir sí, hay una responsabilidad política o no existe ninguna responsabilidad política, según su criterio, del actual ministro del Interior en esos hechos, tal y como le había solicitado el señor portavoz de Junts que se pronunciara al respecto. Porque en un caso usted es tan taxativo i en otro caso ha sido tan elusorio? Ni he estat taxatiu ni he estat al·lusori, vull dir, a mi em sembla molt bé tota aquesta riquesa adjectival, però sí, si hagués escoltat el que he explicat, dic, és que a diferència del que havia passat amb altres ministres, és que no hi ha un vincle directe que es pugui acreditar, a diferència de l'altre, que l'altre fins i tot participa en reunions, i hi ha missatges, hi ha whatsapps, hi ha informes, hi ha trobades, i en canvi amb l'altre no. Una altra cosa és que vostè té raó, que hi ha indicis que tot, perquè clar, surt d'allà mateix, però clar, a diferència de l'altre, l'altre sí que hi ha, s'escolta, el ministre nunca estava aquí, i en l'altre cas no. És això, bàsicament. Aquesta és la diferència. Aquesta és la diferència, jo crec que una de les diferències fonamentals de tot plegat. D'aquí és a dir, de com s'estableixen les relacions entre uns i els altres. I jo crec que, és a dir, hi ha... Dedueixo que hi ha sistemes de donar ordres, d'acord? Que potser, és a dir, hi ha sistemes de donar ordres que passen diverses pantalles o van per derivades o van per la porta del darrere. L'altre també, però a més hi ha proves, hi ha evidències, hi ha àudios, hi ha documents, hi ha trobades que acrediten que hi havia una relació directa, hi havia un contacte directe. Y llavors es evidente, si no... Y usted, como destacado observador, porque lo es, sin lugar a duda, de la política catalana, no le llama la atención para nada, ni puede ser capaz de establecer ante esta comisión siquiera una impresión inicial. El hecho significativo que le he narrado en el contexto de lo que estamos hablando, es decir, que se pactara la constitución de 3 comisiones de investigación y de pronto, sin encomendarse a Dios ni al diablo, pero evidentemente con el consenso, porque si no, no hubiera podido ser de otra forma, con el consenso de las formaciones políticas separatistas catalanes, desaparece esa 3ª comisión sin ni siquiera llegar haberse constituido, la que afecta al espionaje mediante Pegasus a líderes separatistas catalanes bajo la responsabilidad del actual gobierno, y simplemente se mete de tapadillo y sin que medie ningún tipo de acuerdo plenario una referencia a eso en esta comisión. A usted esa renuncia, vamos a decirlo así, esa renuncia de las fuerzas separatistas catalanes que teóricamente por este gobierno al que apoyan y sostienen han sido espiadas y que exigieron la constitución de una comisión de investigación al respecto, que ahora se desdigan y acepten que eso desaparece sin ni siquiera llegar a constituirse. A usted, como fino observador de la política catalana, no le merece o no le lleva a ninguna impresión o a ningún tipo de conclusión, y con esto termino por atenerme al tiempo señalado por la presidencia. No sé si com a fi analista, però sí com a fi català, els catalans tenim per costum ser molt pràctics. I jo imagino pel que vostè em diu, i estic entrant en una conversa aquí, diem com si estiguéssim fent un cafè, perquè vull dir, jo no entro en les coses parlamentàries que vostès acordin, però jo crec que vaja, jo tenia entès, i així ho va comunicar el departament de premsa d'aquesta casa, que es fusionaven les 2 comissions en aquesta. I per tant, no... És que no... Vaja, és que no sé jo què puc dir d'això. Jo no... És que no hay ninguna... Jo no puc dir res d'això. Señor compareciente, no hay ningún acuerdo
que establezca que se fusionan estas dos comisiones. Acuerdo, es vía de hecho, pero esa no es la cuestión. La cuestión es por qué cree usted que de pronto una tribuna específica para dar, en fin, audiencia a una de las tesis, que en este caso más que tesis es una evidencia del discurso de las fuerzas separatistas catalanas, que han sido espiadas por el actual gobierno del que son socios, eso desaparece y sí se mantiene otras dos comisiones, la de los atentados de Barcelona y Cambrils, en donde, por cierto, usted de alguna manera ha contravenido una de las tesis principales de esas fuerzas separatistas. Esa comisión de investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils se constituye porque pieza nuclear del discurso separatista en los últimos tiempos era que existió una conspiración del Estado español para permitir esos atentados como un modo de freno al movimiento separatista. Y usted, si yo no estoy equivocado, en esa comisión ha desmontado esa tesis del discurso separatista porque ha dicho que usted cree que no hubo ningún tipo de conspiración, que sí que pudo haber lagunas o errores. Es cierto que usted ha negado que exista ese tipo, que exista ese discurso conspirativo. És curiós, això ho diu algú que està independentista. No. Imagini's que vostè preguntava si era independentista per validar o no la meva opinió. Imagini's. Lo digo porque a lo mejor resulta muy llamativo, efectivamente, que en esta cuestión, en donde, en fin, cuecen habas para todas partes, para las fuerzas separatistas, para el gobierno, para el grupo socialista en esta Cámara, en esta cuestión del espionaje ejercido por este gobierno a las fuerzas separatistas catalanas, no solamente haya desaparecido la comisión, sino que usted, vuelvo a repetir, hoy a una pregunta muy directa del señor portavoz de Junts sobre la responsabilidad del ministro Marlaska no haya querido establecer una valoración personal clara y contundente, en los mismos términos de contundencia que usted sí se ha pronunciado. En unos aspectos, para reafirmar las tesis conspiratorias que aducen las fuerzas separatistas catalanes para victimizarse, y en otros aspectos, para negar, como en el caso de la conspiración de los atentados de Barcelona y Cambrils, el discurso conspiratorio para victimizarse que hacen esas fuerzas separatistas catalanas. De todas formas, señor compareciente, ha sido muy interesante escucharle. Se nota que es usted un experto comunicador. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Ya se ha podido reincorporar el señor Pisarello, por lo tanto, en nombre del Grupo Parlamentario